Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a este webinar de Sistema de Seguridad y Inocuidad y COVID-19. Por favor, les invito a cerrar su micrófono, su video. Así de pronto tenemos fluidez en la presentación y optimizamos la capacidad también de esta actividad que estamos desarrollando. Bueno, les comento, mi nombre es Diego Ramírez, yo soy el gerente de Servicios de Gestión Integral, 19 años desde su fundación, generando valor y sostenibilidad a través del conocimiento. Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señor. Sí se está viendo. Sí, Diego, sí la vemos. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, somos una empresa de consultoría, formación, auditoría en aspectos de gerenciamiento empresarial. Nos hemos enfocado en los últimos años en trabajar temas de inocuidad alimentaria, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, aspectos de calidad y seguridad comercial. Hace pocas semanas cumplimos 19 años. Actualmente somos un ente certificador en IFS Global Market Food, acreditados por IFS, su base es Alemania, y acompañamos a algunas organizaciones en el desarrollo de estos sistemas acreditados por GFSI. Y en esta actividad que vamos a desarrollar, digamos que me estoy enmarcando mucho en la dinámica de lo que el marco de los sistemas de gestión de calidad, no solamente este, sino el marco de todos los sistemas que hacen parte de lo que reconocemos como un sistema integrado de gestión, está viviendo en función de nuestra situación de contingencia y de emergencia sanitaria como este tema de pandemia COVID-19, pero digamos que se ha venido desarrollando en función de nuestro estilo con SGI un poco ambientado en lo que es la dinámica de este tema en las organizaciones. Quiero aquí hacer un preámbulo importante. Nosotros vamos a participar igualmente como invitados en el seminario, en la celebración que la Asociación Colombiana de Tecnología de Alimentos, ACTA, está desarrollando la próxima semana en función del Día Mundial de la Inocuidad, en apoyo de otras organizaciones del Estado. Y vamos a tener una charla el 9 de junio de 3 a 4, conjuntamente con la doctora Adriana Coral, en todo lo que es gestión de la inocuidad en el sector del retail. También vamos a estar ahí como invitados especiales en este ejercicio. Entonces, muchas gracias. Estamos empezando entonces el webinar que vamos a extendernos hasta las 5 de la tarde, asociado a esta interacción de esta situación que estamos viviendo en nuestro sistema de gestión de calidad y inocuidad. Ante todo, pues como toda la recomendación, estamos en una actividad de webinar, pero eso no significa que no estemos exentos a una situación de emergencia. Entonces recuerden sus notas de seguridad en los sitios donde estén en este momento trabajando, en su casa, en las actividades de la empresa. Es importante que estemos contextualizados en eso. El horario, pues vamos a estar hasta las 5 de la tarde, va a estar acompañando en la parte final la ingeniera María Elena Restrepo, quien hará una introducción de las actividades formativas que estamos desarrollando en función de estos temas de calidad y inocuidad, como para que tengamos ese foco. De por sí esta semana desarrollamos un curso virtual de IFS Global Market Food, entonces estamos en esa dinámica. Los invito a participar, ustedes van a, en el chat a anotar sus preguntas. Al final me va a colaborar la mesa que me apoya para soportarles en algunas respuestas que estén bajo mi alcance. Los invito a entrar a esta dirección, https://www.menti.com. Ahí les voy a utilizar una pequeña encuesta para saber en qué público estamos en este momento compartiendo esta actividad. Y muchas gracias para los que aceptaron este tema. Recuerden que los que están en este webinar tienen posibilidades de descuento adicional en nuestros cursos de EPS Academy, que son cursos oficiales, y los cursos de ISO 45001, ISO 14000, OEA, todo el tema de continuidad que vamos a desarrollar en el segundo semestre. Entonces no se vayan, porque al final vamos a estar con las personas que queden finalmente registradas al final del webinar para tener esa opción de ese descuento. Al final, como les digo, algunas respuestas, algunas preguntas que formulen y digamos vamos a desarrollar en ese tema. Mi motivación, como se los he expresado a lo largo de toda esta dinámica, digamos, formativa y de aprendizaje en estas instancias en las que estamos y posiblemente continuarán de esta manera,
es compartir el conocimiento, la opinión relacionada con el valor de la gestión, en este caso de calidad y inocuidad, en condiciones normales, porque igualmente los sistemas de calidad y inocuidad de alguna manera están operando bajo condiciones en las cuales interactúan con algunos frentes bajo esta situación de contingencia, pero igual la invitación es que tengan esa retroalimentación de esta aprendizaje que en algunos años hemos tenido con el equipo de SGI y comprender obviamente los aportes de estos elementos del sistema de gestión de calidad dentro de esta situación de pandemia, porque tenemos que reconocer, y se lo he expresado a todos los personas que me acompañan y los clientes que he tenido últimamente, y es el reconocimiento a ustedes, sobre todo que han tenido unas labores arduas, unas labores bien intensas de asegurar la continuidad de sus negocios, de asegurar la continuidad con una característica efectiva, dinámica, que el mercado y el consumidor y el cliente entiendan ese esfuerzo que estamos desarrollando para seguir y motivar la continuidad de nuestras entregas de productos o servicios con la calidad esperada y con, obviamente, con el cumplimiento de las normas que nos ofrece en este momento el estado de bienestar digamos, que tengamos una protección a nuestra salud. En ese marco, digamos, recuerden, estamos en un marco importantísimo. Mi pasión, en realidad, yo soy ingeniero químico y también especialista en lo ambiental. Hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, un día muy especial para esos mensajes de protección de nuestro ecosistema, de el mundo en el que compartimos, que nos necesita tanto y que de alguna manera este momento en el que estamos viviendo ha sido hasta lo largo un respiro para este medio ambiente que ha sido tremendamente afectado por nuestra posiblemente condiciones de consumo y nuestra forma de vivir, pero también es un llamado muy importante a hacer un alto en el camino y repensar nuestras cosas. Pero también estamos en preámbulo del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, nuestro segundo año de celebración, una celebración donde el concepto es la confianza, el concepto es, esto es un asunto de todos, la inocuidad específicamente y la seguridad en el trabajo no se han visto como tan apalancados y verdaderamente tan reconocidos, juntamente con la calidad en el esfuerzo que representa el trabajo conjunto para sacar adelante las instancias, lo que nos está, digamos, involucrando esta situación. Y un tema importante también que es el Día Mundial de la Acreditación, que se celebra el 9 de junio, y en este año en especial tiene una alianza con la temática de food safety, de inocuidad alimentaria. Digamos que acá hay una información que genera la ILAC y el IAF, que es el Foro de Acreditación Internacional, donde están todos los certificados que en este momento están rigiendo nuestra dinámica en gestión de todo este esfuerzo de estas entidades, y donde vemos que hay una en especial que es GFSI, que les voy a comentar, que es Global Food Safety Initiative, que tiene que ver con todo el tema del sector de alimentos, donde tenemos una gran participación en esas más de 80.000 sitios certificados para asegurar de que los productos de alimentos son inocuos, tienen calidad, y obviamente todo el esfuerzo de la ISO en todos los estándares que reconocemos como tal. Entonces, ahí también es un momento importante, y el 9 de junio, pues los invito a que entren al sitio de IAF, donde van a ver el brochure y van a ver toda la información que soporta este momento tan importante. El año pasado fue de cadena de suministros y este año es de inocuidad alimentaria, el reconocimiento de este tema de acreditación. Entonces les voy a hablar en este tema de la asociación de COVID, es un sistema de gestión de calidad, pero quiero presentarse no solamente en función de lo que ya, pues, llevamos ya cerca de 5 meses largos asociados a esta situación, en la cual es importante que comprendamos muy bien qué significa esto en nuestros sistemas y el no tenerlos que hubiera significado en realidad, porque gran parte de la dinámica de muchos de ustedes en sus organizaciones ha sido el tener estos sistemas que les permita apalancar unas respuestas mucho más oportunas, sistémicas y de confianza para su alta dirección. Por tanto, la idea es comprender el contexto situacional, la alineación del sistema, las etapas importantes que se nos convirtió en un libro de consulta bien referente, que es el plan de contingencias del Estado colombiano y de cualquiera, si estamos aquí con personas fuera del país, cualquiera de nosotros estaría alineado a lo que el Estado está determinando en las medidas de intervención, y por tanto eso es fundamental. Pero también es importante que toda esta dinámica que estamos viviendo
está derivando situaciones que nos está diciendo hay que repensar, hay que cambiar, hay que fortalecer ciertos temas, hay que reestructurar algunos de ellos y por tanto se potencializa una práctica poderosa en los sistemas de gestión que son la gestión del cambio y que de alguna manera gran parte de su dinámica hoy es, si bien el COVID no fue un tema de cambio, fue una contingencia, fue algo que no esperábamos, fue algo que nos socorrió, digamos, bastante sorpresa en toda la gestión del riesgo de las organizaciones, pero el cambio sí es una dinámica que se está derivando fuertemente y que muchos han hecho hasta disrupciones en sus negocios hasta tal punto de cambiar hasta sus líneas de proceso y hasta sus productos. Y el otro tema es aprender. ¿Qué aprendizaje nos deriva esto? Y al final, pues, voy a darle un espacio a María Elena para que les comente todo el tema de nuestra oferta, digamos, de educación en este sentido. Y por eso al lado encuentran uno de los sistemas de gestión asociados a calidad e inocuidad, que es el tema de IFS Food, el cual digamos, nosotros soportamos en Global Markets, para darles un contexto de lo que vamos a conversar. Aquí hay un tema importantísimo para entrar un poco ya en contexto del tema, y es que este tema de la gestión de la pandemia, pues no solamente cogió a un sector, a una organización en particular, sino cogió toda la cadena de suministros asociada al sector de alimentos. Cogió desde la producción primaria hasta el retail. Y de alguna manera el retail se convirtió en el segundo hogar de muchos de nosotros en esta época de cuarentena, porque salíamos de la casa, íbamos a comprar los alimentos y ganábamos. Y de alguna manera este gran nicho de retail tuvo un gran compromiso de demostrar cómo toda esta cadena productiva estaba demostrando que sus aspectos de calidad y sus aspectos de inocuidad respondían a las expectativas que tenía el mundo entero con respecto al suministro de alimentos. Entonces estamos hablando de todo el sector transporte, de todo el sector de transporte de industria manufacturera, de la industria primaria, de la industria de aditivos, de la industria de empaque, que se convirtió en un fuerte elemento de apoyo y que de alguna manera sufrió también estrés en función del abastecimiento de materias primas, pero es algo que nos invita, digamos, a este análisis estructural. Y eso también nos hace, me hace invitarlos a que consulten, sobre todo los que están en la industria de alimentos, en la industria que tiene que ver con mucho los aspectos de inocuidad, consulten el Foro Mundial de Alimentos, el Consumer Goods Forum, que es uno de los bastiones donde todos los CEOs de todas las industrias de alimentos y del retail consultaron sobre qué estaba pasando en este tema de la pandemia. Consultaron a China, consultaron al sudeste asiático, consultaron a Europa, porque era un tema importante saber qué estaba haciendo la industria, qué estaba haciendo el retail en el aprendizaje de todos estos temas asociados al tema de la pandemia. Y trabaja unos pilares importantes, estaba el pilar de sostenibilidad, de compartir conocimiento, de I2I en cadena de valor y estándar, de salud y bienestar, pero hay un tema bien importante que trabaja y es seguridad de producto, y es el que nació hace cerca ya de 20 años, Global Food Safety Initiative, la iniciativa global de la inocuidad alimentaria, en el cual ha tenido unos aportes bien importantes a la industria de alimentos y que en un programa en particular, que es el que nosotros como organización SGI certificamos a las empresas proveedoras de alimentos para el retail, que se llama Global Markets, que es un programa de aprendizaje y de desarrollo, es un gran esfuerzo, y en este momento, en esta pandemia y en esta situación en que estamos viviendo, las lecciones aprendidas que ha derivado este tipo de programas, que lo que buscan es darle herramientas a la industria, a los negocios, para que desarrollen mejores prácticas en términos de calidad e inocuidad, pues eso obviamente genera un sentido de confianza y un resultado eficaz frente a ese tema. Entonces, esto es un esfuerzo mundial y es un esfuerzo en el cual deriva todo este lineamiento. Para explicarles rápidamente, Global Markets es un proceso en el cual una organización nace desde ceros, digamos, en función de su sistema. Y cuando digo desde ceros es de lo básico, el básico legal, pero va teniendo un proceso evolutivo en el desarrollo de sus prácticas, y eso es lo que se llama Global Markets, es a través de una serie de etapas y momentos de verificación y de acompañamiento, va logrando llegar a los niveles de excelencia en función de estándares y normas reconocidas a nivel mundial. Y eso les permite a estas organizaciones ir fortaleciendo sus sistemas de calidad, sus sistemas de inocuidad, su sistema de riesgos y sus sistemas de
digamos, de verificación de todos los aspectos, digamos, de gestión del control de los peligros asociados a sus procesos, y eso lo deja un estándar o una dinámica de Global Food Safety que lo deja en un sistema que es un referente, un benchmarking que utilizan todos los modelos de acreditación o los medios de estandarización para compararse y para entrar en un sistema de excelencia. Yo les pido el favor de que los que tienen abierto el micrófono, por favor, lo cierren, que me está haciendo un poquito de ruido acá. En ese orden de ideas, todo este tema de Global Food Safety establece una serie de elementos de valor asociado a estar implementando sus prácticas de calidad, de inocuidad, de riesgos, y eso hace que un fabricante, un productor primario, pueda irse a los sistemas de excelencia en gestión de calidad e inocuidad y le permita optimizar todo su sistema de gestión de tal manera que pueda derivarle una presentación de categoría a su cliente con un sistema reconocido a nivel mundial, que es reconocido por cualquier entidad y persona en el mundo y que hace de que las mejores prácticas las tenga implementadas. Eso por darles un ejemplo de un modelo mundial de reconocimiento de un sector que está asociado al sector de alimentos y que les permite llegar a ese nivel de posicionamiento. Obviamente, si nos metimos un poco en nuestro sistema de calidad y de inocuidad a la luz de todos estos elementos que estamos viviendo, sí los invitaría a que siempre analicemos todo nuestro sistema en función de riesgos. Ese concepto de enfoque basado en riesgos no lo dejemos como algo acartonado y algo que es para mostrar solamente matrices de riesgos, sino que sí finalmente nos permita generar un proceso de cultura de la prevención y una cultura de tomar decisiones basadas en prioridades. Y obviamente este tema de la pandemia nos trajo una cantidad de situaciones, especialmente un riesgo de enfermedad como tal, que conjuntamente con la inocuidad tenemos un riesgo operativo de inocuidad, pero a esto hay que ligarle una cantidad de elementos que hacen de que ese riesgo se mantenga controlado o se minimice, y eso es el tema de la eficacia de nuestras medidas y los factores de exposición o que hacen vulnerable de que nuestros negocios sean hoy ratificados o no como sectores o como actividades de alto riesgo para ciertos intereses de los grupos que tenemos de interés dentro de nuestros negocios. Entonces, hacer un buen ejercicio de análisis de probabilidades en función de esas medidas, esas exposiciones, analizar muy bien los impactos asociados al factor humano, económico y reputacional. Eso nos deriva obviamente una lectura mucho más eficiente del tema del riesgo, y en eso los sistemas deben ser potentes y cada vez más integradores. Pero si nos vamos en función de lo que soporta hoy los resultados de la calidad e inocuidad, vista como un modelo y soportado en lo que hoy llamamos la cultura de la inocuidad y la calidad, pues siempre tenemos que hablar de tres pilares fundamentales. No podemos hablar de un sistema de calidad e inocuidad si no tiene el bastión de la parte técnica, de la parte de la calidad e inocuidad con su gestión, con sus elementos de administración de políticas y responsabilidades, pero un tema basado en riesgos asociados a sus controles y la parte técnica que soporta toda la estandarización y todas las medidas basadas en ese análisis de riesgos, evaluación de riesgos, pero ante todo un factor humano y un factor organizacional clave en esos frentes. No podemos hacer nada si tenemos buenas reglas y hacemos una buena gestión de esas reglas, pero el tema del comportamiento, el tema de la actitud, el tema del valor asociado a los factores de calidad y inocuidad no se viven. Y por tanto, eso es lo que posiblemente vivimos con algunas personas que en este momento puede estar con las reglas del mundo, con los protocolos y con los decretos del mundo, hoy en Colombia y en el mundo en general, con una actitud, digamos, de no asumir ese tipo de riesgos y de ser un poco indisciplinados en función de ese tema. Y es que hay factores humanos, obviamente, que se vienen a analizar, y esos comportamientos que obviamente pueden afectar nuestras intenciones de minimización del riesgo. Los invito a que entren a Menti, por favor, y escriban este código, el 924347. Esta es una aplicación que me permite hacer una pequeña encuesta con ustedes para saber y preguntarles, básicamente, quiero preguntarles esto. La organización en la que ustedes trabajan cuenta con un sistema de gestión en calidad e inocuidad. Ustedes ingresan, van a tener la opción de responder ahí dos opciones, tal vez dentro de lo que está asociado, y aquí les vamos administrando sus respuestas. Las respuestas son: tengo ISO 9001, tengo una norma acreditada por GFSI,
Ahí puede ser IFS, BRC, FSC, SQF, la que esté asociada. Tengo Trinorma. Trinorma es ISO 9001, ISO 14001, OSA 18001 o ISO 45000 en este momento. O tengo una norma técnica sectorial o no tengo un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Y sobre eso podemos conversar. Entonces, los invito si pueden ingresar. Ojalá que puedan. Ahí vamos ingresando y vamos revisando la información. Muy bien, ánimo. Es evidente que el tema de ISO 9001 es uno de los estándares y lo reconoce el tema mundial de las implementaciones y posiciones de certificaciones. Recuerden, el código es 924347. Muy bien, vamos a dar otro minutico más. Que ingresen las personas. Muy bien, vemos que hay varias personas que trabajan en organizaciones que tienen su sistema de calidad. Algunas ya están acreditadas por GFSI, se han implementado normas de excelencia para el sector de la cadena de suministros, la cadena de alimentos. Hay un 3% que están certificadas en las normas. Hay unas que tienen norma técnica sectorial en función de su sector y su producto. Hay un 25% que no tienen un sistema de gestión de calidad y inocuidad, una gran oportunidad, sobre todo en estos momentos que es importante apalancarnos en estos sistemas. Bueno, muy bien. Bueno, les agradezco a los que participaron en la actividad. Veo que lo que voy a mencionar en este webinar no va a ser ajeno a la dinámica de muchos, dado que el sistema de calidad bajo un ISO 9001 tiene unos elementos de base importantes en lo que quiero comentarles. Igual los que ese 18% que tienen GFSI se van a sentir muy identificados en la medida que todo el tema del sector alimentos es clave aquí para el concepto de inocuidad que estamos asociando. Obviamente, los aspectos de inocuidad en el sector de limpieza, desinfección, cosméticos, que también están muy vigentes, sobre todo limpieza, desinfección. Hay un 6% que ratifican toda la visión de los sistemas de alto nivel y de la gran oportunidad de los que tienen normas migrar a sistemas, aunque puede ser que estén compartiendo con su sistema de calidad, y los que no tienen, ojalá que sea una oportunidad lo que les voy a presentar. Muy bien, muchas gracias. Pueden seguir respondiendo a la actividad. Voy a volver a la presentación. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar a un tema de comprender el contexto, que es una de las prácticas vitales dentro de un sistema de gestión de calidad y de inocuidad. Y quiero enmarcarla dentro de lo que posiblemente les he tratado de explicar en algunos otros webinars sobre el tema de la pandemia. No hay que verlo solamente en la historia, sino hay que verlo también en el aprendizaje. Y esta historia, digamos que empezó primero sabiendo de que las organizaciones tienen un grupo de personas o una persona que ante la alta dirección tiene una responsabilidad, digamos, de
aportar y apoyar la información del sistema de gestión de calidad en su desempeño. Es decir, el sistema fue eficaz, fue adecuado, fue conveniente en función de su dinámica, e informar a la alta dirección sobre ese desempeño clave de las medidas o necesidades de prevención y mitigación de estas fuentes de riesgo. Y eso debe ser claro en este momento. O sea, nosotros, los que están al frente de las organizaciones en estos temas, pues fueron los primeros que de alguna manera tuvieron esa sensación de qué se viene o qué debo hacer cuando venga nuevamente, si esto es un tema cíclico, sobre los cuales me genera una necesidad de trabajo y de interacción importante. Y esta dinámica obviamente puede ser que no sea de una persona, puede ser que sea varias personas, varios miembros de la alta dirección. Posiblemente el equipo en una organización de alimentos, el equipo HACCP, se activó aquí de una manera importante para poder hacer una gestión más integral de los riesgos asociados a lo que pueda generar ese momento impactar. Esto es un trabajo en el cual había una dinámica colaborativa bien importante. Ya ese tema de un sistema integrado de gestión se puso a prueba en este momento, porque los sistemas de calidad y inocuidad, los sistemas de seguridad en el trabajo, los sistemas ambientales, el modelo de gestión humana, la fuerza operativa, se unieron en función de un propósito común y posiblemente en ese tema se creó una conciencia en función de estos peligros, se creó una conciencia en función del riesgo resultante de esta situación y se requería preparar a la organización en una medida óptima para atender y mitigar ese riesgo, y posiblemente ahí se activó potencialmente en muchas organizaciones algo que los sistemas de gestión nos están invitando en este momento a que empecemos a trabajar fuertemente, perdón, y es el tema de la gestión de crisis o todo el tema del plan de continuidad de negocios en las organizaciones. Aquí traigo a colación una guía que salió hace cerca de un mes por parte de IFS, que es una guía de gestión de crisis de los aspectos contendientes a COVID-19, donde a partir de esa situación que generó para algunos interrupción, disrupción, emergencia, pérdidas, crisis asociadas, digamos que la invitación es ¿y cómo administramos una situación de crisis? Y eso es una competencia tal vez que en este momento para algunos de nosotros como líderes de temas de calidad y inocuidad y para algunas organizaciones que lo están viviendo, posiblemente hay muchos aprendizajes en este orden de ideas. Por tanto, es un marco clave de impacto en nuestras competencias, en nuestras responsabilidades, en esos equipos que se configuraron, en ese gran peso que tienen en función de tomar decisiones frente a la gestión. Pero a veces vemos que los sistemas de gestión de calidad, porque no dice el debe, porque no dice ese elemento en función de nuestro sistema, no lo involucramos porque posiblemente en función de nuestros sistemas de verificación nos deben unos hallazgos que posiblemente no son marco de la norma. Aquí lo que se invito es a que esto nos puso a prueba si el sistema verdaderamente está trabajando para las estrategias y las situaciones de contexto o debería estar trabajando para las auditorías. Y hay un tema bastante importante a la hora de integrar, digamos, toda nuestra dinámica de sistema. Y eso obviamente me trae a colación algo que aprendí con un grupo empresarial que apoyo, en el cual hay que entender muy bien que una cosa, cuando ocurrió este evento, que empezó en diciembre 29 y que para Colombia el marzo 6 se dinamizó por el primer caso de COVID en Colombia, empezó a darnos una visión de, listo, está el tema de respuesta ante emergencias, pero ¿ante qué emergencia? Porque finalmente había un tema de contagio, pero que hasta ahora lo estábamos entendiendo, pero también empezó todo ese listado de información a decirme, usted es esencial, usted es una empresa vital, debe continuar, debe seguir, pero ¿cómo hago si tengo también personas que se me pueden enfermar, que pueden contagiarse y que pueden llevar algún tipo de respuesta que requiere una atención? Pues empieza a salir nuestro contexto y nuestro léxico una cantidad de temas como el que hablábamos anteriormente, que era el manejo de crisis, el plan de continuidad, el plan de recuperación, sobre el cual empieza el sistema a decir, ¿será que yo estaba preparado para actuar en situaciones contingentes frente a mi sistema de gestión de calidad y inocuidad? Y ahí de pronto, posiblemente sí tenía un plan de emergencias, lo estaba trabajando juntamente con las áreas de seguridad en el trabajo y con las áreas de tecnología de la información, pero posiblemente me quedé ahí y no acompañé el resto en mi dinámica, digo, evolutiva de mi sistema. Y eso tal vez es un llamado importante como tal. Pero también nos hizo un llamado importante esto y es un aprendizaje de decir, bueno, ¿con quién me estoy enfrentando en esta situación de esta situación de contingencia como tal? Y obviamente aparece el COVID como una enfermedad infecciosa, como un virus que en febrero tomó el nombre de COVID-19 a través de, como lo nombró la OMS, y empieza todo el ciclo de entendimiento de cómo apareció este COVID, pero con sorpresa me empiezo a identificar que desde el 28 de enero del 2020 la OMS empezó a sacar una información
para decirnos cuál era el impacto dentro del sistema como tal de nuestras organizaciones. Entonces, ahí entró todo el tema a preguntarnos, ¿esto puede afectarse, puede transmitirse por el agua, por los alimentos? ¿Puede ser un tema que nos genere mayores repercusiones como tal? Y empieza la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, el Centro de Prevención y Control de Desastres de Estados Unidos, la FDA en Estados Unidos, el Centro de Desastres de Europa, la entidad de seguridad alimentaria también de Europa, a generar una cantidad de información, pero que posiblemente en ese momento no le dimos la relevancia que era y posiblemente nos atuvimos un poco a lo que nos dijera la dinámica, un poco sin de pronto el sentido de responsabilidad de lo que nos estaban entregando los medios, y posiblemente me estaba diciendo, venga, a partir del 19 de enero que empezó a activarse esto hasta el marzo 6, ¿yo qué estaba haciendo con esa información? Y posiblemente no estaba bien enterado de lo que el contexto me estaba invitando. Entonces ahí es una invitación a que el tema de contexto no es un tema de una vez al año. El tema del contexto, los sistemas de decisión es todo momento. Debemos estar referenciándonos de qué está pasando en nuestro entorno, de qué tipo de información se está viviendo, porque esa información puede ser la oportunidad para tomar una acción oportuna en función de la dinámica. Pero quiero ser claro en que esto nos tomó por sorpresa y es evidente esa situación. Pero eso es algo que tenemos que tener en caso, que el contexto no es solamente DOFAS y no solamente esos análisis estructurales estratégicos, sino también el contexto es estar informándonos el día a día de lo que está pasando en la organización. Lo mismo en el tema interno, está pasando en nuestras organizaciones. Esta información que nos entregó, digamos, la clasificación que hizo la OSHA en Estados Unidos, de decir, venga, es que su actividad está clasificada como muy alto riesgo. ¿Eso qué significa? Es que usted es una empresa del sector salud, usted es una empresa del sector alimentos, usted es una empresa del sector transporte, usted es una empresa desafortunadamente del sector, no desafortunadamente, usted es una empresa del sector funerario, que vamos a tener que activarnos, o del sector de ambulancias, y por tanto es de alto riesgo porque tiene posibilidad de contagio. Pero también viene una categoría de otras entidades, otras organizaciones a otro nivel, y empieza a tocarnos un tema y a aparecernos un tema en nuestro lenguaje, que es la cuarentena, toque de queda, aislamiento a la pandemia, acciones que se empiezan a definir por parte del mundo y del Estado para generar no colapsamiento del tema sanitario en los países, en las regiones, y debemos convivir con eso. Y empezamos a generar nuestro sistema, generarnos un ruido importante en esa gestión como tal. Y por tanto nos salen las preguntas como, bueno, ¿y eso es un riesgo laboral? ¿Es un riesgo sanitario? ¿Es una amenaza? ¿Qué hay viendo bajo nuestro sistema de riesgos para poderlo ambientar en toda nuestra dinámica de implementación como tal? Y empieza un tema poderoso que aquí es donde los invito a que hagamos un ejercicio bien interesante de cuáles son nuestras fuentes de información, a quién estamos consultando, quién nos da información fiable, para que no tengamos esa gran preocupación que tiene la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, y es evitar la infoxicación y evitar la infodemia. La infoxicación es un tema muy individual, y la infodemia, que toda la información se convirtió en un tema de no saber si es fiable o no fiable. Y por tanto eso ya empieza a aparecer en nuestro léxico, y qué entidades son las que tenemos que empezar a seguir frente a alertas, frente a situaciones de riesgo, que nos dé tranquilidad de que es una información que podemos contar para tomar una decisión. Y gran importancia tomó información local, la información de nuestro municipio, la información de nuestro territorio, que nos empezó a generar también una información de actuación bien importante. Y ahí obviamente los invito a que consulten ciertas fuentes, ciertos elementos externos, InnoRider o todas esas herramientas que son lectores de código RSS, que nos permite consultar y seleccionar fuentes de información específicas, que yo me levanto y a las 7 de la mañana contacto mi sistema y me da la información de lo que necesito. Eso es muy importante, digamos, en esta instancia. Y con sorpresa, pues uno se encuentra que, si ustedes pues, están consultando EpiWin, que es la que nos genera las alertas a nivel mundial de la OMS, salió desde el 22 de enero el primer aviso de EpiWin. Y fue la primera información que dijo, ojo, esto no se transmite por alimentos, pero sí tengan en cuenta que esto tiene una necesidad de interacción, de prevención asociada a lo que usted hace con esos alimentos, con esos elementos de corte, con esos elementos con los que ustedes trabajan, con la higiene que usted tiene, con el contacto con animales, porque en ese momento obviamente el tema del origen del COVID está muy asociado a ciertas manipulaciones que posiblemente estaban dando en la fuente, se identificó en Wuhan esa crisis. Entonces,
empezamos a consultar eso desde el 22 de enero, le tomamos esa información desde el principio para consultar qué nos está informando la OMS en esa información, porque lo nosotros empezó en marzo 6 y posiblemente en marzo 24 cuando empezamos la cuarentena. Entonces ahí es donde viene la oportunidad de la información. Y obviamente esto nos genera también una comprensión de mi organización a nivel interno, de decir, bueno, y frente a eso que se está derivando y que no he llegado al tema de que se activó en Colombia y se explotó el tema, yo hago una evaluación inicial para ver cómo está mi calidad de inocuidad en función de lo que estoy viendo que me están diciendo. Quedo tranquilo con el tema de peligros de agua, de alimentos, porque hasta ahora la investigación no ha dado ningún tipo de información asociada a eso, pero me empieza a generar un ruido, pues cómo estoy en mis prácticas, cómo estoy en mis controles de peligros, cómo estoy en mi evaluación de análisis de vulnerabilidad frente a riesgos, cómo estoy en mis análisis de mi población, porque empieza a generar un ruido de decir, uy, aquí tengo una población que puede ser vulnerable frente a lo que me están diciendo, población por encima de 70 años, población con algunas enfermedades, y eso obviamente para nuestro sector empieza a generar un efecto y un estrés de decir, continuidad, cómo vamos a seguir con nuestras operaciones. Y todo el concepto de cómo están mis medidas de control y cómo posiblemente esto me está generando un nivel de actuación. Y para algunas organizaciones, el comité de emergencias y el comité de crisis empezó a ser parte activa, y hay obviamente para algunas organizaciones que no lo tienen, en este momento le está generando un gran ruido decir, ¿y qué es eso de comité de crisis? ¿Y qué es eso de continuidad de negocio en función de la implementación de mi sistema de calidad y inocuidad? Y obviamente aquí se abre toda una dinámica. ¿Y qué es eso de necesidades y expectativas de las partes interesadas? Aquí sí más que nunca estas normas de ISO 9001 y de los sistemas de apalancamiento de estándares ISO con el alto nivel y todo lo que marca el conocimiento de las expectativas, nos digo, y es que hay muchas entes interesados en saber qué hacer, qué necesidades y qué expectativas se dan. Y eso obviamente generó una gran necesidad de información a muchos actores, donde posiblemente los clientes, donde posiblemente los trabajadores, donde posiblemente los proveedores, los accionistas empezaron a tener un tema de preocupación tremendamente importante en esa instancia de irse acercando y viendo que China tuvo esto, Tailandia fue el primero que le llegó la información, la contagio fuera de China, Japón igualmente, se extendió al sudeste asiático, llegó a Europa y ahí obviamente se fue la catombe de todo lo que derivó todo este tipo de necesidades. Pero había una preocupación importante que es de nuestros sistemas de gestión de calidad, inocuidad, porque no existirían si no fuera eso, trabajo. ¿Cómo hacemos continuidad del trabajo? Porque si no hay trabajo no hay nada, no hay ni seguridad, no hay ni calidad, no hay ni inocuidad, no hay nada, porque no hay dónde prestar el servicio, dónde operar. Y hay un tema de nuestros accionistas pensando en cómo continuamos, y ahí es donde empieza el Estado a decirnos una serie de mensajes donde decirme, ojo, usted es vital, usted es esencial, usted no puede suspender labores, usted tiene que apoyarnos en esta, ser los héroes de lo que necesitamos en este momento, así suene muy duro, pero lo necesitamos para continuar, para que esta sociedad no se derrumbe. Y ahí es donde ustedes entran fuertemente con sus sistemas a decir, ¿cómo hago que mi sistema ayude a sostener eso que estamos viviendo? Y empiezan unas acciones también de contención. Posiblemente todavía no llegamos a la contención, aquí me adelanto un poco, pero empezamos a sentir que China asumió una contención, Italia asumió una contención, España igualmente, el trabajo en casa, los horarios flexibles, las reuniones limitadas, todo ese tema empieza a decirnos, uy, ya no tengo capacidad, ya no tengo con qué trabajar, ya el tema se me está quedando corto, ya cómo hago para darle continuidad, y mi alcance del sistema empieza a tener límites y empieza a tener una aplicabilidad restringida. Ahí es donde empezamos a ver que el sistema empieza a ponerse a prueba en restricciones. Y eso es un elemento también, es estresar al sistema para ver cómo empieza a responder frente a esa dinámica. Y aquí trayendo una investigación, un artículo de Gartner que salió en estos días, ahí empieza un tema de ir pensando cómo reseteo mi sistema, porque el sistema tuve que resetearlo y tuve que decir, bueno, tengo que responder en este momento en acciones inmediatas en mi sistema, pero también tengo que empezar hoy, 3 meses después de que se activó en Colombia, posiblemente a recuperarme, a restablecer actividades, a reabrir, a crear unos planes de restauración, pero también tengo que renovar. Su sistema se va a renovar, su sistema de gestión de calidad y inocuidad se va a renovar en función de lo que estamos viendo, porque posiblemente la dinámica de consumo, la dinámica de gestión va a cambiar. Ese es un tema que nos invita a todas estas reflexiones y todos los grandes actores de la analítica y la investigación mundial a revisar en nuestros sistemas como tal de gestión. ¿Por qué? Porque entramos en una función de contingencia. Estábamos en una situación normal, estábamos normal en este tema. Lo que pasa es que algunos el normal llegó hasta el 24 de marzo, pero ahí no había normalidad. Ahí ya entró el COVID y el COVID nos llevó a un estado de contingencia.
Y ahí la pregunta es, ¿nuestro sistema de gestión de calidad actúa en esta gestión de contingencia? ¿Nos alineamos a los planes de preparación, contención, mitigación para hacer un sistema que se ajuste a esa contingencia en particular? ¿O seguimos como si nada y sigue el plan normal? ¿O trabajamos para eso, para que el sistema se normalice nuevamente cuando las condiciones, si llega a pasar ese tema que Dios quiere que sea así, nos permita llegar a esa condición de normalidad? El sistema de gestión de calidad que va a entrar en una fase de contingencia, así como el sistema de seguridad sobre el trabajo, así como el sistema de gestión ambiental, así como el sistema de gestión asociado a esas temáticas que impacta este sistema como tal. Pero no significa no operar, sino significa operar, pero bajo ciertas restricciones o bajo ciertas condiciones que posiblemente no están bajo nuestro control, pero tenemos que gestionarla bajo directrices que el Estado nos da para poder operar. Entonces, en ese orden de ideas, el sistema de gestión de calidad empieza a hacer un barrido y empieza a hacer como un escáner de todo lo que tiene hoy en su sistema y empieza a decir qué activo en mi sistema. Y es muy evidente que lo primero que debería activarse es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos. ¿Cómo analizo estos riesgos en función de mi etapa contingente y simultáneamente estoy operando, haciendo controles, haciendo medidas de intervención? Muchas medidas de intervención están regidas por lo que nos dice el Estado, nos dice la OMS, nos dice todos los sistemas de la FDA, posiblemente los que están en el tema de alimentos, y en ese tema nos empieza a generar unas estrategias de medidas de intervención que posiblemente son nuevas en nuestro sistema. No las concebíamos, no sabemos ni cómo era trabajar en casa, en mi sistema, y cuando veo mi planta y mi industria, tengo 5 o 6 personas de tener 100 o 200, o tengo un volumen mucho más corto asociado a mi producción. Entonces empieza toda una dinámica de cómo genero cambios en mis flujos, cómo genero esa administración de esos cambios, y cómo empiezo a que mi cadena de suministros no se colapse en función de lo que necesita el Estado, porque soy esencial. Algunos tuve que resguardarse porque no eran esenciales y someterse a la cuarentena muy obvia y muy necesaria, pero empiezan a aflorar una serie de procesos en los cuales es evidente que deben estar. Obviamente muchos procesos contingentes, muchos procesos de emergencias, muchos procesos de seguimiento de la realidad que estábamos viviendo, una evaluación permanente del compliance de las normas y estar viendo que no se generen, gracias a Dios, incidentes que puedan derivar algún tipo de contagio, que puedan impactar posiblemente situaciones de inocuidad también a mi producto o de calidad a mi producto y de servicio. No confundir, por favor, procedimientos con procesos. Es importante en nuestro sistema. Y empieza nuestra etapa de contención. Inicia marzo 6, marzo 24 nuestra cuarentena, que se ha extendido y que ha sido flexibilizada recientemente, donde esta emergencia sanitaria nos deriva primero que todo, una toma de conciencia. Los temas de calidad y de inocuidad, empieza todo el tema a levantar la mano. Necesito claridad de si este tema impacta los alimentos y los empaques o impacta otros fenómenos de transferencia asociados al contagio. Y posiblemente ahí se da la tranquilidad al sector de alimentos en esa instancia, pero obviamente genera una gran preocupación el contagio como tal, porque genera una afectación al trabajo y una afectación a la continuidad de mis procesos. Como muchos de ustedes tuvieron que parar, como algunos tuvieron que operar con la condición de contagio en el momento más crítico en el que estamos. Y todas esas medidas de lavado de manos, que es una interacción entre sanitario, higiene, seguridad y salud, todos los elementos empiezan, el distanciamiento social, las medidas de limpieza y desinfección, la consecuencia de apartarse de medidas de prevención, la capacidad de alejarse de situaciones de peligro, ser autogestión, ser autocontrol, pero esa claridad de que si yo soy un operario y yo tengo mis controles definidos y mis normas, pues sabe que tiene que tener distanciamiento, alejarse del riesgo que deriva de esas condiciones que nos están informando y ser muy disciplinado en las normas que nos están informando el Estado como tal. Entonces, en ese orden de ideas se activó obviamente la conciencia, pero también se activó el riesgo. Y aquí, posiblemente para muchos de nuestros sistemas de gestión de calidad y de inocuidad y de otros temas, empezó a aparecer algo que en el lenguaje de la epidemiología era normal, pero en el lenguaje de nuestros negocios no. Y era el concepto del factor de riesgo COVID. Era qué tanto una persona era vulnerable de que se enfermara. Y empieza todo el tema de decirnos, ¿usted qué edad tiene? ¿Usted qué enfermedades tiene? ¿Usted en qué estado está? Venga, ¿sabe qué? Mejor no venga al trabajo, mejor quédese en su casa y lo cuidamos. Y empieza todo el espacio de realizar factores de riesgo individuales para tomar decisiones de estar o no estar. Si usted es esencial, posiblemente no va a estar, y si no está, pues está en su casa. Sí, obviamente eso ayuda en ese ejercicio. Pero posiblemente en nuestro análisis de riesgos ya empezamos a cogerle un poco más de relevancia a los conceptos de la epidemiología, al concepto de las enfermedades de salud pública,
a darle un poco más de visual a lo que dice la Organización Panamericana de la Salud en nuestro territorio. Y posiblemente eso, ¿por qué? Porque eso derivó que no haya fuerza de trabajo, porque eso derivó que no haya continuidad, porque eso derivó que hayan posibles riesgos asociados a nuestra gestión de operaciones de nuestros negocios. Pero también, si lo vemos desde el punto de vista de la gestión global, como ya tenemos una calidad de nuestro contexto, unos requisitos legales que han venido de una forma importante a todo nivel, y tenemos nuestro sistema de calidad, o estamos en proceso de entender nuestro sistema de calidad, empezamos a entender que esos riesgos traen pues, riesgos y oportunidades a nuestro sistema. A pesar de que conocemos la gravedad, también hay oportunidades. No podemos ocultar la gravedad de lo que estamos, pero también hay oportunidades en las cuales el sistema empieza a reconocer, porque posiblemente lo que sí ustedes de pronto identificaron es que yo esperé 2 años para esperar que me montaran un lavamanos ahí en la entrada, y solo faltó 1 hora y ya estaba el lavamanos ahí. ¿Sí? Es un tema de instalación sanitaria. Entonces, un propósito común, una necesidad, una situación de riesgo, una situación de necesidades de control masivo, cómo toman decisiones en el acto, porque es un tema obviamente de un bien común y es un tema de responsabilidad obviamente. Entonces, ese tema de hacer gestión de riesgos y de oportunidades nos deriva, quisiera dividirlo como en 2 grandes categorías. Los riesgos del sistema, que nos invitan los sistemas de gestión, que son esos riesgos y oportunidades mucho más estructurales, estratégicas, y que posiblemente si yo, por ejemplo, yo hablo del tema de calidad y de inocuidad en este momento, aparecieron unos riesgos como, por ejemplo, desabastecimiento de materias primas y de productos. Zonas en las cuales había riesgo de vulnerabilidad de contagio, nos quedamos sin suministro. Plantas en este momento que están cerradas porque fueron contagiadas y no tengo abastecimiento. Clientes que en este momento están llamando al proveedor sustituto para decirle, venga, sáqueme de este problema, tengo un problema de abastecimiento y mi proveedor principal no está, pero entiéndame, posiblemente le compro después, porque tengo que ser también solidario con mi proveedor, pero ayúdeme en este momento. O clientes en este momento, empresas que en este momento están tocando la competencia y están diciendo, venga, yo sé que usted es mi competencia, pero puedo perder mercado. Entonces, hagámonos pasito, ayúdenme en este momento y sacamos a flote. Eso también es madurez empresarial. Y eso también es parte de los ejercicios de continuidad y de crisis que obviamente las organizaciones pueden estar haciendo. Entonces, ese abastecimiento, esa proveeduría, ese posiblemente error operativo. ¿Por qué? Porque en esta rotación, esta necesidad de posible contagio, me quedo sin trabajadores esenciales de un conocimiento muy importante y tengo que llamar a otro trabajador que posiblemente no tiene la misma experiencia. Y pueden haber errores operativos, que posiblemente me deriven efectos en producto, efectos en servicio a ese nivel. Entonces ahí empieza a generarse una cantidad de riesgos, pero también empiezan a aparecer situaciones de oportunidad. No había sido tan maravilloso que me intervinieran cosas que yo estaba esperando, entre comillas, eso es maravilloso. En temas de tecnología de la información, eso que estamos viendo aquí, la videoconferencia, mi casa, mi familia, compartiendo con mis hijos, con mi esposa, viendo todo ese tema, maravilloso. Obviamente me enseña otra forma de trabajar. Para algunos eso no es maravilloso, creo que también ha sido una prueba de fuego, pero para otros ha sido tremendamente importante ver cómo acompañan a sus familias en ese proceso. Pero también hay una apertura científica importante, un reconocimiento de la fuerza técnica bien clave. Posiblemente la ISO 31000 como una herramienta de trabajo de gestión de riesgos se empieza a aflorar mucho en nuestra dinámica de sistemas de gestión y por tanto es clave. Pero también vienen los riesgos operativos. Y aquí quiero coger una gráfica del sector alimentos potente. Y es que no solamente es el riesgo del día a día, el riesgo operativo, en este caso de la inocuidad alimentaria o de la calidad como tal, sino que empiezan a aparecer otro tipo de riesgos. Fraude. Ustedes nos han escuchado posiblemente en las noticias. Empresas empiezan a hacer fraude de dispositivos médicos, de sustancias de limpieza y desinfección, de elementos de protección personal, o empiezan a hacer fraude de producto. Empiezan a meterle por el afán de tener un suministro, empiezan a inventarse fichas técnicas, información, y como no lo puedo verificar en campo porque no tengo el acompañamiento, me baso en una información visual que posiblemente en algunas puede tener algún tipo de fiabilidad, pero otras no. Y aparte de eso, pueden haber intencionalidades de afectación por motivaciones ideológicas o motivaciones de intención de daño a ese producto, a esa organización, y aparece todo el tema de defensa, en este caso defensa alimentaria, asociado a ese tema. Que posiblemente en algunas, la idea es que no haya enfermedades, no se transmitan las enfermedades y ataco ese nivel de peligros y riesgos en el tema de inocuidad y calidad, pero en lo otro hay una motivación económica porque tengo que aprovechar el momento, ¿sí? Y desafortunadamente hay personas que en este momento, más que ver lo que estamos padeciendo, están viendo la oportunidad
digamos, de la adulteración intencional. Y ahí entra en nuestro mapa de riesgos todo ese tema bien importante de analizar. Cosas tan simples como sale una sustancia de limpieza de desinfección, venga, consulta al INVIMA a ver si ese registro, si verdaderamente es falso o es un registro verdaderamente que está registrado. Entonces, cosas como esas empiezan a aparecer, digamos, en nuestro lenguaje, digamos, de gestión. Y ahí en ese orden de ideas, les dejo ese mensaje muy importante que a veces lo vemos demasiado lejanos en función de nuestro sistema, sobre todo de inocuidad, y es el tema de las normas de defensa de alimentos, el tema de fraude alimentario, que son realmente vitales en la integralidad del análisis de riesgos y que posiblemente hoy, sobre todo el tema de fraude, y posiblemente en algunos han tenido ataques intencionales de su producto o su servicio por temas de defensa, y es claro que ya hacen parte de los análisis de riesgos, de los análisis de vulnerabilidad, sobre los cuales tenemos que ir dando pasos en función de su implementación. Aquí resalto un tema que hace parte de uno de nuestros cursos que se llama IFS Global Market Food, que está asociado a cómo el tema de peligros, cómo el tema de HACCP en el sector de alimentos, cómo el tema de todo lo que incide en poner en riesgo ese alimento y el consumidor deriva un apalancamiento fuerte en todas esas actividades que van en función del peligro y del riesgo y hacen parte, digamos, de esa dinámica de implementación. Entonces viene todo el esfuerzo de identificar fuentes de riesgo, de identificar y evaluar los riesgos, en el caso de alimentos, nuestra matriz HACCP potente, pero una matriz HACCP que necesita también respirar y hacerse mucho más, contextualizarse un poco con la dinámica del entorno y empezar a trabajar también elementos del fraude, de la defensa alimentaria, de la gestión del día a día del entorno asociado a esas situaciones de peligro, y empieza obviamente a hacerse mucho más estructural esa metodología en función de las organizaciones, sobre todo de alimentos, de las organizaciones que de pronto no son de alimentos, su sistema de gestión de calidad con ese enfoque de esas matrices de riesgo asociadas a su metodología, posiblemente ISO 31000 o la que adaptaron en función de GTC 45 en el sistema de seguridad y salud del trabajo, pero empieza a darles una dinámica importante de información y posiblemente aparecen unos peligros que posiblemente no los teníamos tan inmersos en nuestro sistema, como por ejemplo el sector de alimentos, contaminaciones cruzadas por bienes comprados. Entró un bien comprado, venía contaminado, no le hicieron un buen saneamiento y posiblemente su empaque o su condición de transporte no tenía el tiempo suficiente para amortiguar posiblemente un posible contagio, aunque sabemos que el empaque y posiblemente los materiales tienen unas ciertas investigaciones en función de la permanencia que tiene ese virus en esas superficies, pero tengo que tener prevenciones. Y obviamente aparece un tema de bienes comprados, un tema de etiquetas, porque pues, posiblemente en mi afán de tener una materia prima que se perdió abastecimiento, traigo otra materia prima que no tenía declarado un alergeno, posiblemente en su etiqueta, y era una afectación a mi mercado, o en el tema de los bienes comprados en función del manejo que le doy en mi planta, o el almacenamiento de los bienes, o las operaciones productivas que tengo asociado a estas interacciones, o todo el concepto de empaque y etiquetado que puede tener la industria ese tema. Entonces, cada uno de esos frentes empieza a aparecer mi matriz de riesgos, posiblemente en las matrices HACCP también empieza a aparecer muy fuerte este análisis y empieza a aflorar una serie de adaptaciones de controles que van a proteger la calidad, van a proteger la inocuidad y van a evitar contagios o minimizar contagios asociados al tema de COVID. Posiblemente temas como evitar, o ustedes si son productores, también tener claridad del buen etiquetado correcto en caso de una declaración de un alergeno por un nuevo cambio de una materia prima, eso puede incidir, o durante el despacho y transporte, ¿qué medidas tengo? Organizaciones que en este momento están haciendo operaciones de saneamiento, de limpieza en el embarque de su mercancía, porque los tránsitos son muy cortos, sobre todo los nacionales, y hace que posiblemente en función de la potencial transferencia se pueda llevar a alguna transmisión. Obviamente nuestro ambiente, este ambiente en el que estamos también es con muchas actividades de limpieza y desinfección, posiblemente el virus tenga muchas situaciones de estrés y no prospere tanto en algunas superficies. En este caso los invito a que consulten el artículo de la OMS que explica como el tema de COVID en superficies, o el último video que sacó hace cerca de 15 días la Organización Panamericana de la Salud en un webinar que hizo de unos expertos sobre el tema de superficies asociado al tema del COVID. Igualmente, en este tema de riesgos, conjuntamente con el tema de seguridad y salud en el trabajo y el tema de continuidad, posiblemente el tema de la amenaza de contagio empieza a ser parte clave de ustedes, sobre todo asegurar de que posiblemente están haciendo
una lectura latente de qué está pasando en los municipios, en los barrios, en las zonas, que hay un foco de contagio, que aquí tengo trabajadores y por tanto tengo que hacer actuaciones de control en esos trabajadores o que Dios no quiera nos dé un contagio en la organización y obviamente afecta a todo nuestro sistema de calidad y de inocuidad, nuestro sistema de seguridad y toda la organización, porque hay que tomar decisiones de continuidad como tal. Todo el tema de requisitos legales, que ustedes ya saben que, digamos que si hago aquí una curva, el nivel exponencial de normas fue tremendamente importante. O sea, uno se levanta y ya está entrando otra norma y otra norma y otra norma que debemos estudiar para poder tomar acciones y decisiones en los escenarios donde ustedes comparten en sus empresas para hacer continuidad de sus sistemas. Lo importante es que su sistema legal esté actualizado, sea verdaderamente bien entendido y que les permita tomar decisiones oportunas. Y aquí traigo un elemento muy importante que también nos invita a los sistemas de gestión de calidad y inocuidad, y tomo aquí un principio de la seguridad en el trabajo. Es que no podemos estar pensando en un sistema de gestión de calidad cuando nos habla de liderazgo y cultura si no trabajamos tres pilares fundamentales. En este momento nos pone en cuestionamiento todo nuestro tema técnico, toda nuestra estandarización, toda la actualización de nuestras normas, porque en este momento está entrando gente nueva que tengo que llevarle un estándar y resulta que está desactualizado o la información técnica no corresponde. Entonces, el tema de la oportunidad de la información, de esa gestión de las reglas, de las normas esté vigente y todo momento esté, digamos, adaptada. Y posiblemente ahorita le hace un ruido decir, ¿y cómo hago para colocar en ese estándar situaciones contingentes en esa misma información técnica? Pero también el sistema de gestión que integra, que aporta un pilar de gestión, tener la capacidad de gestionar, tener la capacidad de tomar decisiones frente a lo que está pasando frente a la calidad y la inocuidad. Entonces ahí es un elemento importante de esas competencias y ese conocimiento que damos. No es solamente ese sistema cartonado documental que hacemos de los sistemas de calidad y inocuidad a veces, sino es el tema de tener la capacidad de la persona de hacer gestión de su realidad con herramientas que nos entregan. Pero ante todo, un factor humano, un factor cultural, pues un factor humano y organizativo que apalanca mucho los elementos de la cultura o que sobre la cultura apalanca esos pilares para tener esos resultados, en este caso de la inocuidad, de la seguridad, de la calidad, que están, digamos, inmersos en esa dinámica. Entonces, tratemos de que ese tema, ese sistema de gestión que tenemos con este tema técnico y con esos factores humanos sea verdaderamente una alianza bien importante para que nuestros resultados de calidad y inocuidad se den. Y es claro, en este momento los factores humanos han pesado muchísimo, hasta tal punto que son hasta factores psicosociales en el comportamiento, lo que está asociado a cómo asumimos estas condiciones de pandemia, y es bien importante que los sistemas de ser ya demasiado técnicos y robustos en el sistema y quedarse solamente en esa línea y ser muy fuertes en el tema del factor humano, que es importante tomar y que tengamos capacidad de gestionar. ¿Sí? Es obviamente el elemento clave de nuestra gestión. Por tanto, es muy posible que en este momento su plan de calidad y de inocuidad tenga ya definidas una cantidad de estrategias en función de los riesgos, se haya alineado la continuidad de su empresa, haya determinado unas estrategias de lineamientos, se haya alineado el plan de contingencias del Estado, la región o el municipio en el que están, ya tienen toda una serie de riesgos ajustados, planes ajustados, objetivos posiblemente ajustados en función de lo que estamos viviendo. Y lo más importante es que aquí conservo una presentación de seguridad sobre el trabajo, y es que me interesa y me gusta mucho la jerarquía de los controles. Que mis medidas de calidad y de inocuidad busquen es prevenir, no solamente ser reactivos, sino cómo prevengo las situaciones que puedan afectar la calidad, la inocuidad, la legalidad, ¿sí? Los elementos de contagio, pero desde la fuente, desde el origen de la fuente del riesgo, no tanto solamente, obviamente, potencialmente y poderosísimamente el tapabocas y el EPP en este momento en temas de contagio, pero qué estoy haciendo hacia arriba en la jerarquía de controles, qué estoy pensando en la fuente, porque esto no puede concluir solamente a través de tapabocas y a través de lavado de manos, tiene que haber algo más, obviamente, en función de nuestros procesos productivos. Sin decir eso, que el lavado de manos, no tocarse la cara y ponerse el tapabocas, también es muy fundamental en este momento. Y por tanto, ya tengo planificado mi sistema, ya tengo esa alineación con riesgos, ya tengo esa claridad legal, ya tengo claro mi texto, tengo unos recursos que tengo que administrar en mis sistemas de calidad. Posiblemente muchos de ustedes están quedando sin capacidades operativas, se están quedando con restricciones de distribución de espacios, han tenido que reformular sus flujos de proceso, han tenido que utilizar sistemas de comunicaciones remotos, han tenido que hacer inversiones que no tenían pensadas en función de sus planes de trabajo, y posiblemente en su sistema
empiezan a determinar una cantidad de acciones y de recursos que buscan asegurar lugares con trabajo, responsables socialmente y con continuidad, pero también algo muy importante en su sistema de gestión de calidad y inocuidad es el tema de competencias en calidad y inocuidad frente a esta pandemia, porque es evidente que las inducciones, los entrenamientos, la forma de llevarles el conocimiento derivó cambios en la forma de hacer el aprendizaje con estos medios, pero también estar claros en que hay que focalizar la formación donde la necesito, no solamente llenarnos de formación por llenarnos de formación, atarla al riesgo, atarla donde verdaderamente necesito control, y donde ese control llamado formación me permite minimizar el riesgo, hacer esa alineación bien clave con nuestros análisis o evaluaciones que nos permitan minimizar posiblemente esas materializaciones de algún riesgo, alguna pérdida. Entonces, en ese orden de ideas, todos estos elementos de competencia, todos esos elementos de activar esas necesidades, pues es muy clave, y gran parte, obviamente, me lo da el marco legal, porque me activa una cantidad de protocolizaciones en las cuales me da un marco, pero teniendo claro que esos protocolos es para evitar, pero no podemos perder tampoco el impulso que la calidad también tiene sus escenarios de formación en función de los riesgos de la calidad y la legalidad, y el tema de inocuidad también tiene sus elementos de formación asociados a evitar contagio de alimentos o contaminación de alimentos asociados a sus escenarios de producción y exhibición que se diera el caso. Y igualmente aquí toma mucha fuerza nuestros planes de comunicación, digamos en términos de lo que es nuestros sistemas actuales de interacción con grupos de interés, y posiblemente eso que veíamos como una matriz de qué comunicar, a quién comunicar, dónde comunicar y cómo hacerlo, que posiblemente nos iba muy bien en las auditorías con esa matriz, aquí sí se puso a prueba. Aquí se puso a prueba porque este es uno de los elementos pilares de toda esta situación de pandemia en los sistemas de gestión de calidad, y es que verdaderamente estén operando los sistemas de comunicación, que esté llegando la información donde debe llegar, que sea fiable la información, que tenga un buen método o un buen mecanismo de comunicación para que sea verdaderamente, digamos, efectivo a la hora de transmitir el mensaje, que de alguna manera vea las restricciones que tiene ese mecanismo de comunicación. Muchos, posiblemente en nuestro trabajo, y hace poco lo veía en dos auditorías que he desarrollado, donde decían es que mi sistema de información de mi internet acá, pues yo lo tenía era para mis actividades de entretenimiento, pero ahora yo tengo que tener un super internet acá con un sistema muy cercano, con una red que me permita amortiguar no solamente mi actividad de trabajo, sino mi actividad familiar, y empieza también todos los sistemas de tecnología de información a apoyarme en eso, ¿sí? Entonces ahí el sistema de calidad empieza a decir, y es que la tecnología de la información también tiene que extrapolarse a la casa y poderme ayudar a ese tema. Y obviamente el Estado me está dando los auxilios a donde se puede para que esta sostenibilidad financiera también se pueda dar a nivel de los costeos de la inversión tecnológica en función de otro tipo de auxilios. Entonces ahí es donde empiezan a derivarse este tipo de escenarios de comunicación bien relevantes. Posiblemente no se van a quedar solamente en época de contingencia, empiezan a operar, pero yo creo que aquí empieza a coger mucha fuerza, que esos escenarios de comunicación son vitales, no solamente para condiciones de contingencia, sino condiciones normales en las cuales tenemos que comunicar efectivamente nuestras necesidades de información. Y evidentemente, y aquí un poco enfocándome al tema de un sector como es el sector de alimentos, por el tema de inocuidad, es evidente que el sistema lo estresó importante esta situación, porque ya tenemos un contexto, ya tenemos el entendimiento de lo que es el sector frente al COVID, que no genera contaminación posiblemente al alimento y al agua, y eso nos deriva pues unas entradas que posiblemente dentro del plan de contingencia que definimos en la etapa anterior, pero empieza a decir, bueno, ¿qué debo tocar? ¿Sí? En mi sistema como tal, en mi control operacional, en mi día a día, en mis controles. Y es evidente que nos entró una cantidad de información de método, que está asociada a nuestros protocolos de bioseguridad, pero también nos está diciendo, ojo, revise sus prerequisitos, revise sus prácticas sus prácticas donde utiliza sustancias de limpieza. Miras que solo hay unas sustancias de limpieza aprobadas en el mundo que son las que actúan frente a ese virus. Ojo con los programas de limpieza y desinfección. Ya el programa que tenía así como básico mínimo, ahora hasta si usted es una empresa sucia, en términos sucia entre comillas, una empresa gris, también ahí tiene que tener grandes actividades de limpieza y desinfección. Y ese lenguaje de la higiene empieza a ser fundamental en su lenguaje de la cultura de lo básico. Así como hablamos muchas veces de 5 S, aquí el tema de higiene se convierte en el pilar fundamental de muchos espacios de evitar el contagio. Ese tema de control de plagas, inspecciones de procesos, desafortunadamente para algunos inspeccionar no es posible. Puedo ir al sitio,
Entonces, ¿cómo hago para verificar que las condiciones se están cumpliendo, que se están desarrollando los productos bajo los estándares y las normas que son? Entonces empieza la confianza también en mi cadena productiva y en otro tipo de métodos de flujo de información a través de los medios de sistemas de información o los muestreos. Todo el tema de control de trabajadores temporales y visitantes se evitan, o en algunos hay que hacer todo un canal de prácticas y de estándares de capacitación importantes. Mis instalaciones sanitarias, qué maravilla, se modificaron, las implementamos, existen, están donde deben estar, obviamente. El lavado de manos como tal, en cada una de las instancias donde su distribución y su layout, tiene que decir que es la parte más importante y funcional de esos elementos, tuvieron que ajustar el layout, los flujos de etapas de producto, porque el distanciamiento social ejerció que debía hacer una distribución de mis flujos, y por tanto ahí empieza un reto importante de capacidades y productividades, cambiar los horarios, cambiar los turnos para poder generar o una mayor capacidad productiva, pero sin mayor exposición y con distanciamiento social. Y empieza todo un ejercicio de entendimiento que posiblemente para muchos se va a quedar así. Manejo de PPs, contaminación química. ¿Por qué? Porque igualmente al utilizar sustancias de limpieza y desinfección en la industria de alimentos donde hay un cambio importante, pues ahí también puede haber una contaminación cruzada asociada a esa condición y debo estar tranquilo de que eso no va a pasar. Y todo el tema del control del producto, las etiquetas, la información que van las etiquetas, toda esa información obviamente me deriva unas necesidades de control importantes. Pero igualmente también me deriva otros controles en la cadena de suministros. Mis proveedores de materia prima. ¿Qué voy a hacer con mis proveedores de materia prima? ¿Qué prevenciones voy a tener? Por el material de empaque. Que primero que suministre, porque a veces nos quedamos, el abastecimiento se explotó, o sea, se desbordó, el stock de suministro de empaque se desbordó en la necesidad, en algunos sectores se explotó, en algunos bajó, posiblemente ahí se derivó una necesidad de suministro y de capacidad de estocarme en el empaque porque podía agotarse algún suministro esencial para mi producto y más si mi producto es esencial. Entonces ahí empieza el sistema a reaccionar en esas medidas continentes frente a esas unidades de suministros y las áreas de abastecimiento compras a poder establecer cómo asegurar el suministro. Empiezan a verse presionadas por esa dinámica como tal. Y hay una práctica muy importante que es control de cambios que quiero resaltar en forma relevante más adelante en la presentación. Obviamente el tema de respuesta ante emergencias, posiblemente es cuando los de sistemas de gestión de calidad y inocuidad dicen, venga, seguridad del trabajo, ayudémonos y generemos una buena estrategia porque ese brote no es solamente, y lo más importante, es salud, pero también es continuidad. Y tenemos que trabajar aquí en llave para ver cómo hacemos para que blindemos esta zona, aseguremos que no haya contagio y si hay, reaccionemos con oportunidad. Entonces nos integramos en función de un propósito, el comité de emergencia se activa de una forma importante y empezamos a integrar integralmente los factores de calidad, inocuidad ambientales y de seguridad en función de una emergencia como tal. Y posiblemente en el tema de seguimientos como tal, en función del sistema, pues obviamente hay un tema muy importante que está asociado a qué debo hacer de seguimiento. Entonces todo el tema del cumplimiento legal, mi plan de contingencias, de continuidad, cómo vamos, posiblemente trabajo un equipo especializado, posiblemente lo trabajo con la organización en sí, pero saber cómo estamos en esa etapa de esta contingencia, cómo van las etapas de la operación que no fueron afectados, pero ante todo, una cosa fundamental es el estado de salud de mis colaboradores, porque sin eso no hay trabajo, sin eso no hay calidad y inocuidad como lo mencionamos. Y si no hacemos ese monitoreo juiciosos, incluyendo proveedores, contratistas y visitantes, pues posiblemente se nos viene abajo toda la gestión de calidad, inocuidad y seguridad que estamos haciendo. Y ante todo hacer medición a la eficacia de los controles, porque no es solo determinar los controles, hay que hacerle seguimiento a los controles, hay que verificar si se están implementando. No me sirve un tapabocas mal puesto, no me sirve un distanciamiento social a medias, no me sirve una práctica de inocuidad o de calidad que no cumple los estándares que estamos definiendo para que respuesta al producto o al servicio al cliente. Entonces ahí es donde a veces el seguimiento se convierte tan complicado en este momento porque tenemos que buscar formas de que ese control esté monitoreado para que me dé confianza de que está siendo implementado. Posiblemente otro tipo de mediciones como inquietudes de trabajadores, PQRs, visitas de la autoridad, la efectividad de la limpieza de desinfección empieza a ser muy importante, los índices de calidad y inocuidad cuando hacemos inspecciones, los resultados de los muestreos, los seguimientos de los puntos críticos de control, la evaluación de proveedores que se afectó tanto porque para algunos sectores no se pueden hacer auditorías remotas, sobre todo en alimentos, nos restringen mucho
esa condición, pero en calidad obviamente la IAF permitió algunas actividades remotas para hacer auditorías internas o externas, obviamente por los principios de la prevención del contagio como tal. Entonces ahí empiezo a derivar algún tipo de gestión como tal y si se presenta un incidente, pues actuar frente al incidente y empezar a acompañarlo, investigarlo y tomar las medidas mucho más oportunas para que no se vuelva a presentar esa situación, minimizar la situación de contagio y posiblemente para algunos siguen existiendo PQRs, siguen existiendo reclamos, siguen existiendo posiblemente, esperamos que no recall o recogidas de producto y empezamos a evaluar qué está pasando ahí, porque igualmente el hecho de que seamos esenciales o que estemos trabajando no significa que nuestra calidad y nuestra inocuidad se haya perdido en función del producto, pero tenemos un consumidor que posiblemente está pendiente de lo que pueda estar derivándose con respecto al producto en su interacción. Y traigo a colación el tema de gestión del cambio como una de las últimas fases, y es que tengamos siempre presente en esa dinámica del sistema que estas decisiones de cambio son para prevenir, no son para actuar después de, son decisiones que sean de cambios temporales o permanentes sobre los cuales tengo que tomar medidas para mitigar o minimizar el posible riesgo que derive ese cambio cuando se implemente. Y por eso tenemos que ser muy consecuentes hoy con una buena metodología de control de cambios. Una buena metodología que muy posiblemente ustedes están pensando en nuevos productos y servicios, fabricación de otros productos, cambios en lugares de trabajo, están pensando en cambios en la organización, en transferencia, en nuevas tareas, en nuevas áreas, en reducciones posiblemente operativas, están pensando en todo lo que deriva esta cuarentena en sus territorios, cambios en conocimiento por toda la información que está derivando este COVID-19 en información, cambios en variación de procedimientos por todo el flujo de procesos, el distanciamiento social, los ajustes de mis planes HACCP, todo lo que deriva esa dinámica. Por tanto, hay que aplicar gestión del cambio, porque yo no puedo estar haciendo improvisaciones y tomando decisiones inmediatas sin ver el riesgo que determina esas decisiones como tal, porque puedo estar sometiendo a nuevos riesgos o puedo estar potencializando otros que existían o puedo estar aumentando la gravedad de otros en función de las decisiones que tomo. Hay que ser muy coherente, hay que ser muy disciplinado en esta dinámica y hay que ser muy responsable cuando estamos implementando la gestión de cambio. Por tanto, en esta fase, como para terminar mi intervención, en esta fase de recuperación, en esta fase de continuar, traigo, digamos, unas necesidades que son importantes como tal. Una buena revisión de la dirección, un buen acompañamiento de la alta dirección en este momento, porque no es solamente esa revisión de cada año o cada cierto tiempo antes de la auditoría para hacer una revisión del sistema, sino que la revisión de la dirección en este momento sí nos pone a prueba de que la revisión de la dirección está descentralizada y es en los momentos en que lo necesitamos para tomar decisiones. Decisiones como qué, políticas, objetivos, comunicaciones, cambios, decisiones de emergencias, adecuación de recursos, oportunidades que deriva todo esto, porque hay que tomar decisiones en el acto, en función de lo que está viviendo. Entonces, esa revisión de la dirección más periódica, más oportuna, más analítica en el riesgo, más coherente del contexto, es lo que necesitamos para que el sistema sea adecuado, conveniente y eficaz a la condición en la que estamos, a la condición en la que viene y obviamente que nos permita fortalecer unos buenos objetivos de calidad y inocuidad en los que nos invitan algunos estudios a decir, renuévese, piense en qué necesita para establecer un nuevo sistema de gestión. Y por eso posiblemente nuestro sistema nos llave todo el tema de objetivos de calidad y inocuidad para decirnos qué otros objetivos necesita usted en esta fase de recuperación que entramos, en esa fase de normalidad posiblemente que puede entrar algunos sectores, necesitamos para que esos riesgos, esos requisitos legales, esos resultados de retroalimentación de la dirección, esa comprensión del contexto nos permita formular unos objetivos bien importantes. Y eso de alguna manera también nos invita a que la auditoría, que es también una herramienta bien potente, que para algunos, precisamente antes de este webinar, estaba haciendo una auditoría a una empresa en forma remota y algunas cosas presenciales que nos permitían en función de prevenciones al máximo, en función de nuestra responsabilidad como auditores haciendo auditorías en campo. Pero ante todo hay que cogerle también un sentido a estas auditorías. Estas auditorías tienen que trabajar en función del riesgo. Estas auditorías no solamente pueden ser en función de un documento y verificar si se cumple o no se cumple. Estas auditorías deben coger un poco de fuerza en función de priorizar, de irse verdaderamente a lo que requiero monitorear, a lo que quiero verificar en función de la estrategia del momento, del contexto, pero obviamente ser propositivas en prospectar acciones que permitan en función de lo que
estamos viviendo o en función de su planeación estratégica, lo que puede derivar un aporte en función de estas verificaciones un poco más de valor en función de la dinámica que hacemos al comparar nuestros requisitos con nuestros elementos de implementación del día a día. Y posiblemente vamos a encontrar que nacieron nuevos criterios, criterios de contingencia, criterios de cambio que derivaron los sistemas y que posiblemente estas auditorías nos van a derivar unos retos, sobre todo los auditores en ese conocimiento y una dinámica más integral a los auditados en función de esa visual de la normalidad y de la contingencia que se puede presentar en estas condiciones. Por tanto, pues todo eso nos deriva una mejora, todos esos resultados de auditoría, de seguimiento, de revisión, un buen impacto al sistema, pero recuerden, fase contingente y fase normal, que es lo que debemos estar para continuar. ¿Qué nos deja ese aprendizaje en un sistema de calidad e inocuidad? Yo podría de pronto invitarlos a mis opiniones con respecto al tema asociado a este marco. El valor inmensamente revelante del trabajo en equipo. El trabajo que calidad e inocuidad, con seguridad y salud en el trabajo, con la parte operativa, con compras, con gestión humana, con la gerencia, pueden hacer frente a esta situación de un trabajo conjunto, un trabajo colaborativo, un trabajo de un propósito común para fortalecer la cultura de la calidad y la inocuidad, en este caso en estados de operación, que en este momento estamos en contingencia, pero que si esto sigue y prospera en la forma en que posiblemente están trabajando algunos en esa unión y de trabajo en equipo, se mantenga en condiciones normales de operación. El liderazgo que transmite el equipo de calidad y inocuidad a los proveedores, a los colaboradores, porque finalmente lo que ustedes hagan en este momento es la confianza del mañana. Es lo que vamos a entender en la cadena productiva, la cadena de suministros, que efectivamente la calidad, la inocuidad que está en nuestras organizaciones, a usted, señor cliente y proveedor, o señor cliente, le va a llegar un producto que responde a esas expectativas que usted tiene. La importancia de comprender el contexto, pero no el contexto una vez al año, el contexto periódico, el contexto cuando lo necesitamos, en la etapa temprana, y activar las lecciones aprendidas en esta etapa de recuperación para impactar nuestro sistema de calidad y inocuidad. Porque lo que necesitamos es verdaderamente, cuando hablemos de un sistema integrado de gestión, verdaderamente es aquí, en la función de contingencia, donde se puso a prueba esa integración de cada uno de esos factores. La integración de todos estos aspectos del sistema integrado para salvar vidas y para continuar con el trabajo seguro, importantísimo. La autoformación. Muchos de ustedes posiblemente se les abrió el mundo de la información. ¿Y qué tan importante es autoformarse en calidad, en aspectos de inocuidad, en aspectos que se abrieron las fuentes de información para darnos mucho más criterio a la hora de desarrollar nuestras actividades del día a día? De ahí hay un impacto importante como tal. La necesidad de tener información confiable a nivel internacional, nacional y local. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información como tal? La importancia de convertir nuestro sistema en una gestión ágil, práctica, concreta, pero ante todo, soplado en dos variables importantes que en este momento están muy a prueba, el factor humano y la tecnología de la información. Porque sin lugar a dudas, tomar decisiones más ágiles, la tecnología nos ayuda, pero con un convencimiento y un comportamiento claro. Muy bien, le quiero dar entrada a María Elena Restrepo, que es una de nuestras consultoras y entrenadoras en IFS y en sistemas de calidad e inocuidad, para que con base en toda esta información que estamos viendo, también nos comente qué actividades, digamos, formativas estamos desarrollando para todos estos aspectos de calidad e inocuidad en la organización. María Elena, te doy la entrada, por favor. Muchas gracias por tu acompañamiento en este webinar. María Elena. Muy buenas tardes para todos. Quiero probar el sonido. ¿Me escuchan bien? Está muy bien, María Elena. Ok. Como lo dijo Diego al principio, entonces tenemos unos cursos oficiales de IFS. Cabe resaltar que SGI es entrenador oficial de IFS Academy, por lo tanto los cursos de IFS son cursos oficiales, lo que quiere decir que ustedes van a tener un certificado oficial de IFS, el cual les va a permitir en sus organizaciones implementar la norma IFS. Tenemos varios cursos. El primero de ellos es IFS Global Market Food en su versión 2. Este curso está dirigido a las pequeñas empresas o a las empresas que apenas inician con el sistema de gestión de calidad e inocuidad.
de calidad e inocuidad, es un curso, digámoslo, pre a IFS Food, que es la certificación. Este sistema de IFS Global Market lo hemos implementado en Colombia con el grupo de éxito desde el año 2015. Ya hemos tenido una interacción más o menos con 180 industrias de alimentos en Colombia, de las cuales algunas nos están escuchando hoy. Es un programa gradual, ¿cierto? ¿Qué aprenderemos en este curso? Aprenderemos los requisitos de la norma, daremos ejercicios prácticos para entender e interpretar cada uno de los requisitos. ¿Cuáles son las fechas de los cursos? Julio 21, perdón, Diego, se me movió. Sí, dale. No, el de IFS Global Market. Sí. Julio 21, 22, 23 y 24 y octubre 20, 21, 22 y 23 en el horario de 8 a 12. Ok. Dale por favor la siguiente. Viene un curso de avanzado de gestión de riesgos, ¿cierto? Este curso de gestión de riesgos vamos a tratar todos los riesgos que hay en la cadena de alimentos, tanto los riesgos no intencionales, los cuales vamos a mirar desde la perspectiva de calidad y la perspectiva de hazard, y los riesgos que se dan de una manera intencional, en donde abordaremos food defense y food fraud. Es un curso de 16 horas y será julio 10, 11, 17 y 18, septiembre 17, 18, 25 y 26. Este es un curso de SGI, no tienen link con IFS. Luego viene el curso de auditorías internas desde la perspectiva de IFS. ¿Qué aprenderemos en el curso de auditorías? Haremos ejercicios prácticos de auditoría desde la perspectiva de IFS, aprenderemos a planear, ejecutar y hacer seguimiento de la auditoría, todo soportado en la norma ISO 19011 versión 2018, para que al final del curso ustedes obtengan un certificado oficial de IFS como auditores internos y puedan hacer sus auditorías internas y cerrar la brecha del requisito de auditorías internas. También es un curso de 18 horas, está junio 23, 24, 25 y 26, agosto 11, 12, 13 y 14 y noviembre 17, 18, 19 y 20, también en el horario de 8 a 12. Bueno, por favor Diego, el siguiente. Ya, viene el de IFS Food versión 6.1, cabe resaltar que la versión 7 ya está redactada, pero IFS la aplazó por la contingencia del COVID, aún no se tiene fecha de su lanzamiento, por lo tanto la norma IFS en su versión 6.1 es la que está vigente. En este curso que aprenderemos a interpretar y a reconocer los requisitos de la norma IFS, ¿cierto? Esta es una norma que es certificable en Colombia, es certificable y en Colombia hay varios organismos que la certifican, ¿cierto? Esta es una norma enfocada a las empresas que fabrican alimentos o que envasan productos alimenticios a granel. Y tiene especial importancia el curso para todas las industrias fabricantes de alimentos, en especial aquellas que producen marcas blancas, porque contienen diferentes requisitos relacionados con el cumplimiento de las especificaciones. Las fechas que tenemos son julio 21, 22, 23 y 24, octubre 20, 21, 22 y 23, también en el horario de 8 a 12. Todos estos cursos son virtuales, son dictados por evaluadores profesionales relacionados con la industria de alimentos y con sus operaciones logísticas con más de 15 años de experiencia en los sectores. Somos auditores oficiales de IFS, evaluadores y consultores relatores oficiales de IFS Food, IFS Global Market, IFS Pack Secure y IFS Logística. Y somos también evaluadores con experiencia en la certificación de IFS Global Market en su versión 2 con los proveedores de marca propia del grupo de éxito, como lo dijo Diego en un inicio.
Entonces, la invitación es a que nos acompañen en estos cursos. Ya tuvimos un curso de Global Market ayer y antier con muy buena aceptación. Entonces, los esperamos. En nuestras redes sociales pueden encontrar mayor información sobre estos. Muchísimas gracias. María Elena, muchas gracias. Y pues con esto, digamos, invitamos a todos a estos cursos. Igualmente estamos con la línea de todos los cursos de ISO 45001, de ISO 14001 y del tema de seguridad comercial. Entonces los estaremos igualmente haciendo llegar. Todos los que participaron en este webinar tendrán un descuento especial en los cursos que participen y ya están en el registro de la base de datos que participaron.